Estamos en estas charlas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con el doctor Ricardo Parzolini, doctor en Historia, docente de la UNICEN, investigador del CONICET. Hola Ricardo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Sabemos que se viene ahora el Bicentenario de Tandil y en el marco de las múltiples actividades hay una que es la inicial, el primer día de las actividades del cronograma oficial. Hay una charla que tenés a tu cargo. Y en ese marco, para hablar de Tandil, de un Tandil de antes, de un Tandil que recién se constituía a su nivel social, me parecía interesante poder traer esos momentos que por ahí no son los habituales, ¿no? Porque siempre nos ponemos a hablar o del fuerte o de las cosas actuales y por ahí no nos adentramos en una Tandil que fue mutando y cambiando con el correr de los años. Sí, es así, ¿no? Yo quería entrar en esa charla a otras temáticas menos comunes de los hitos fundacionales en algún sentido, o lo que se ha establecido como los acontecimientos claves, y por ahí hay un sustrato más profundo de comportamientos colectivos que tienen una temporalidad mucho más larga de lo que nosotros pensamos, pero esto me surgió como temática charlar el tema de los acuerdos civilizatorios en Tandil de fines del 19 y principios del 20, porque cuando uno sale del espectro local, pensamos en Azul, Olavarría, Rauch, digamos, todas esas localidades y sociedades que se constituyen más o menos en un periodo de tiempo parecido, uno observa que hay ciertas particularidades. Y no quiero caer en el localismo de exaltar lo propio, pero hay algo que es muy propio tandilense que uno no lo ve en Olavarría, que tiene todo el perfil de una sociedad obrera, o Azul, que es una sociedad más aristocrática y polar, y creo que Tandil tiene una cultura de clases medias. Independientemente de si uno pertenece o no a esa clase, ¿no? Porque siempre las clases sociales a veces fueron definidas por el componente de ingresos, y nuevas corrientes en los estudios sociológicos e históricos muestran que la clase es más el lugar donde uno se ve que lo gordo que es su bolsillo. Percepción, sí. ¿No? La autopercepción. Ahora que estamos en un periodo donde todo es autopercepción. Claro. Pero siempre parece haber sido así. Entonces hay algo que pasa en Tandil que uno observa que es una típica sociedad de clases medias. ¿Y eso por qué? ¿Porque tuvimos inmigrantes o la gente que se vino acá? Yo creo que hay algunos elementos fundamentales que creo que tienen que ver con algo más estructural de la Argentina, que en Tandil también se dio, con dos procesos, porque la sociedad tandilense del 19 pintaba para la polarización, ¿no? Más allá de los niveles de riqueza, pero sí grandes propietarios, un grupo muy menor de pequeños propietarios y después el gauchaje, que debía conchavarse para trabajar en las tareas rurales. Pero con las tareas agrícolas, que también vino por ciertos sectores de la inmigración, y después con el proceso de las canteras primero, y de la metalúrgica después, eso dio un boom económico y una particularidad que creó un sustrato de obreros calificados con cierto bienestar, que dotaron esa idea que era muy argentina de mi hijo el doctor, ¿no? Si nos va bien, los hijos van a estudiar y nosotros vamos a seguir trabajando en el trabajo manual. Entonces creo que en Tandil eso se da de un modo más específico que en otros sectores de la provincia de Buenos Aires. Quizás Bahía Blanca tenga algo parecido, quizás Mar del Plata, que era el balneario de la élite, y después con la difusión del bienestar del turismo que se dio durante el primer gobierno peronista también generó una ampliación de la base social muy móvil. Así que es un poco de eso, creo que hay condiciones estructurales y después ciertos acuerdos de los sectores dirigentes de cualquier color. Porque uno por ahí puede ver, por ejemplo, el acuerdo de que ser culto es bueno. Eso es, si uno ve la expansión de bibliotecas populares en Tandil, que todo club que nace con el auge del fútbol nace también como biblioteca popular, empieza a ver que eso está mucho más difundido. O sea, sectores populares que en realidad lo que quieren es dejar de ser sectores populares, ¿no? Y eso, obviamente, hoy no tenemos ese perfil, pero las condiciones estructurales son más complicadas, ¿no? Porque también la sociedad argentina es más complicada y de alguna manera socialmente se volvió más polar. Pero todavía queda ese
esa retórica sobre la importancia de la educación, que en realidad es más una retórica que una realidad, ¿no? Hoy en día, pero todavía seguimos señalando ese principio como un principio que nos va a habilitar el ascenso social. Creo que en Tandil eso fue muy acordado, no por el acuerdo político de partidos, sino por un sustrato más abajo de asociaciones, de grupos dirigentes. ¿Y las élites entendieron todo eso? Porque, bueno, al principio Tandil estaba, como vos decías, más vinculado con las familias que tenían tierras aquí. Sí, hubo en algún sentido, eso pasó también en Buenos Aires. En 1870 en adelante empieza a comprarse las clases altas argentinas. Habría que decir algo primero. Las clases altas argentinas son nuevas, no tienen una tradición aristocrática, como una nobleza europea. Entonces intentaron darse un lustre social, inventarse una tradición en algún sentido. Entonces las clases altas copiaron el modelo de comportamiento de las élites europeas. Había que ir al teatro, ir a la ópera. Pero uno observa la propuesta del Teatro Cervantes y del Teatro Italiano de Tandil hacia 1880, 1890, y fragmentos de óperas que se escuchan y de zarzuelas. O sea, se está consumiendo también en Tandil lo que las élites consumían, obviamente en Buenos Aires, ¿no? Pero obviamente es en otra escala. Pero está esto del comportamiento, no podemos ser violentos, no maltratemos a los hijos. Era muy común el maltrato infantil, el maltrato a las mujeres. Muy común es que en el sentido que hoy lo vemos en términos de una moralidad crítica respecto de eso. En ese momento es común en el sentido que es aceptado. Claro. La violencia de las maneras duras, el uso de armas, la embriaguez, es algo que está muy presente en ese mundo rural, y creo que en 1871, ¿no? La matanza los eventos de Tata Dios y la matanza de inmigrantes, si bien el proceso empieza antes, pero ahí acelera, diciendo, no, esto, tenemos que salir de esto, ¿no? Y entonces ahí hay un acuerdo sobre las buenas maneras, lo que sería el control de los afectos. No podemos demostrarnos todo el tiempo lo que pensamos de los otros, ¿no? Borges decía que la hipocresía hacía la civilización, ¿no? En algún punto. En el sentido, vamos a manejarnos de una manera más civilizada, que es el tono de esa época. Y eso, que primero es algo que sucede en los grupos de las élites locales, se empieza a difundir en estos sectores medios, y los anarquistas que tienen la biblioteca popular en Albión, en la cartera de Albión, también dicen algo similar, ¿no? También, o sea que hay un acuerdo transversal, diría yo, que no está escrito en ninguna parte, pero que todos intentan llevar adelante. Y eso va a dotar un perfil de esta sociedad, ¿no? Un perfil, más allá de las polémicas políticas que fueron, como en el país, también brutales, ¿no? Y muy conflictivas, ¿no? Pienso en esto que vos hablabas de las clases medias y de la gente que trabaja en las canteras, en la metalúrgica, y obviamente que todo eso constituyó una sociedad diferente, distinta, y ahí también jugó el rol político también, como para ver que dirigentes nazcan personajes que por ahí estén más alineados a estas clases medias. ¿O Tandil siempre tuvo un ejecutivo más, sobre todo al inicio, ¿no? Más vinculado con las familias terratenientes? No, precisamente lo que muestra es Lo que pasa es que aún los partidos que han sido identificados con las clases medias, como el surgimiento del radicalismo, estaba fuertemente teñido de sectores agropecuarios altos, el origen del partido radical. De hecho, hay estudios muy interesantes que muestran el papel del Partido Conservador en Tandil en la década del 30, los seguidores del gobernador Fresco en algún punto, y ahí están las profesiones liberales, abogados, escribanos, esa es la figura intelectuales, más de los conservadores, que uno tiende a pensar que los conservadores eran precisamente los que querían conservar ese poder económico. Está muy mezclado, de hecho, si uno ve las figuras iniciales del peronismo, no son los sectores obreros. Como que también, y si uno incluso ve los perfiles de intendente,
digamos, tampoco, todos están atravesados por figuras de cierta preeminencia social, ¿no? En algún punto, en el largo plazo, ¿no? Claro. Y eso daría también una idea de cómo funciona la sociedad, ¿no? Como la sociedad. Lo que tiene esta sociedad es que, también muy curioso, es que los sectores conservadores han sido muy dinámicos. O sea, uno siempre tendemos a Tandil, sociedad conservadora. Claro. Es algo que tendemos a repetir. ¿Y no es así? Es posible que sea así. Si uno amplía la mirada, creo que lo encontramos en todos los pueblos de provincia. Claro. Lo encontramos como un perfil, Que no es solo Tandil. claro, de la vida provinciana en sí, donde hay una cierto apego por la estabilidad y lo novedoso suele hacer un poco de ruido. Quizás ahora esté cambiando, ¿no? No sé si es de ahora o si tiene otro lapso. Claro, un tiempo un poco más largo. Pero no creo que eso sea una particularidad nuestra. Creo sí también que los sectores conservadores, esto se van a enojar en algún momento algunos, propiciaron también el desarrollo de la universidad o la creación de la universidad. Más allá de Zarini, que tenía una tradición socialista, que había estado en el Ateneo Rivadavia, cierto cosmopolitismo cultural, pero también promovieron eso. Quiero decir, la década del 60, que es más de un auge de los sectores católicos de Tandil, desarrollaron el teatro de una manera. O sea, el sector más conservador tenía un gran dinamismo en el desarrollo del teatro local, ¿no? Que muchos de los actores ya envejecidos que iniciaron sus tareas en las tablas nacieron de los espacios de la acción católica, ¿no? Lo que era el Teatro Estrada en algún momento. Y después tenías ahí los masones liberales del Ateneo Rivadavia o de la Biblioteca Rivadavia, que tuvo un efecto residual bastante importante. O sea, las polémicas no estuvieron, los mundos filosóficos, pero pienso, en los 50 tenías a Actis, al sacerdote, al cura más importante, que había estudiado en la Universidad Gregoriana de Roma, había obtenido su doctorado y era el integrismo católico duro. Tenías el peronismo incipiente, que nadie sabía qué era todavía, pero que para la gente de la Biblioteca Rivadavia era fascismo, ¿no? Tenías a la gente de la Biblioteca Rivadavia con Salceda, que era un comunista, un liberal de izquierda, militante comunista. Tenías la visita de Witold Gombrowicz en los años 50, últimos años 50, generando un impacto en los jóvenes de Tandil del 57, que era el existencialismo de esa época. O sea, mundos filosóficos. Claro. Ron Sautke en la iglesia danesa, que era el pastor, que era un intelectual de renombre, que utilizaba las páginas del Eco para polemizar con Actis. Por lo tanto, era un mundo de los 50 donde la aldea estaba muy atravesada por la discusión filosófica global, ¿no? Pero, esto que decíamos hoy, ¿no? El conflicto nunca llegaba a un extremo de que corriera sangre. ¿Por qué? Porque te cruzabas con el vecino que estabas en la misma cooperadora del colegio, entonces había unas maneras que había que preservarse, ¿no? En las páginas de los diarios la polémica era fuerte, pero quizás compartías ser socio del Club Los 50 o de Santa Marina o lo que fuere, ¿no? O sea que también se preservaba algo de la civilización de las maneras gracias a que el mundo local no estaba tan atravesado por esa conflictividad, ¿no? Recién decías que, bueno, no solamente de Tandil, sino también muchos lugares de la provincia eran conservadores, pero también decías que, bueno, gran parte de nuestra constitución social es de sociedad de clase media. ¿Pueden convivir esos ambos términos? Yo creo que sí, porque nos facilitó convivir, no sé, nos salió bien. No sé si nos salió bien. Bueno, hemos tenido, pero si uno lo ve hoy, pues yo tengo un supuesto interpretativo, no lo presentaría nunca como verdad, incluso más allá de Tandil. Siempre se ha creído o que los sectores dinámicos de la sociedad eran las élites, muy de fines del siglo XIX, esa era la creencia, o eran los sectores populares, las masas emancipadas, en su lucha por la emancipación. Yo creo que el caso argentino, los sectores dinámicos son las clases medias. Bien. Y de hecho hoy,
a un lado o a otro de las pugnas políticas. Si queremos, la clase media está con el kirchnerismo, un sector de la clase media, la otra clase media está con los otros sectores, y me parece que la pugna se da ahí, y de tal manera que hasta los sectores altos, cuando les preguntan a qué clase pertenecen, se dicen de clase media, ¿no? Como que hay una culpa social y de no atreverse a decir. O sea que me parece que el sector dinámico de la vida política argentina en general ha sido la clase media. Entonces no lo podría pensar como puede ser un momento conservador, otro momento puede ser dinámica. Hoy también, yo siempre lo charlaba con mis hijos a partir de Pink Floyd, ¿no? Y lo que dijo David Gilmour, el guitarrista, cuando critica a Waters, y dijo, bueno, pero yo ya no puedo cantar otro ladrillo en la pared, porque prefiero que los chicos estén en el colegio que estén afuera, ¿no? Entonces, quiero decir, yo en los primeros 80 veía ese tema, como también que era joven, como un acto antisistema y de rebeldía, y hoy también diría, qué bueno, ya no sé si me estimula tanto esa idea de que los sistemas educativos reproducen la desigualdad o son autoritarios, y me interesa más que estén en el sistema, ¿no? Los alumnos. Así que creo que esa ambigüedad es muy propia de la clase media también, ¿no? Y en ese marco, me imagino que como toda sociedad tenemos transformaciones, ¿no? Y las canteras, bueno, en los últimos años ya no hay tanta actividad acá en Tandil, ni que hablar de las metalúrgicas que se fueron reconvirtiendo, la metalúrgica de Tandil que cerró. ¿La clase media siguió viva o tuvo bastantes cambios constitutivos en los últimos 20 años? Yo creo que absolutamente, ¿no? Que hay una mutación de esos sectores y que aparecen actores políticos fragmentados, ¿no? Nuevos, que son los movimientos por los derechos sexuales o las identidades de género, que van tamizando y componiendo un panorama de ese sector medio que no era el polar. Y creo también que las identidades políticas están fragmentadas. Yo no lo digo yo, se lo escuché a Mullerón una vez, que decir, es muy difícil que el peronismo gane las elecciones a nivel local porque ya no hay clase obrera, dijo él en su momento, en el sentido que esa identidad, ¿dónde reside hoy? Quizás residan los empleados del Estado, en mayor parte, ¿no? También la clase media que ha quedado, una clase media bastante sostenida por el empleo estatal, ¿no? Más allá de lo que era esa otra clase media dinámica, del comercio o de la producción. Pero yo lo atribuiría más a un universo mental, de cómo se piensa la gente, más que cómo está tu bolsillo y cuál es tu actividad, ¿no? Como que todavía eso en ciertos principios se sigue manteniendo, ciertos principios que identificaban. Creo que el gobierno de Macri, cuando tuvo una discursividad, quiso apelar a esa idea del inmigrante exitoso, recuperemos, pero pronto perdió la vorágine de administrar la política del Estado en el momento de crisis, fue perdiendo esa discursividad, porque en parte él también era el hijo exitoso de un padre inmigrante exitoso, ¿no? En algún sentido, creo que eso reside en algunos sectores todavía, en provincia más. Me recuerdo cuando siempre se analizan las elecciones y siempre se dicen esto, ¿no? Y vuelvo sobre el tema porque me parece re interesante, que siempre decimos, no, bueno, si miramos a Tandil es conservador, es más de derecha, si sacamos las últimas elecciones entre el oficialismo más otras opciones, sacan como el 60-70%. ¿Responde a esto también a la percepción que tiene la gente? Porque no son solamente los sectores altos los que votan ahí. No, incluso los estudios de los encuestólogos es que, creo que le escuché alguna vez a Nigro decir que el voto a Lungi incluso tenía mucho peso en los sectores barriales, quiero decir, más allá de lo que se dijo siempre de las 4 avenidas. Hay dos cosas que creo que me parece que también la derecha es menos derecha de lo que creemos, y la izquierda también es menos en el sentido de que hay tópicos. Bueno, la izquierda siempre fue anti-establishment en su discurso, entonces le cuesta mucho lidiar con el sentido común, ¿no? Y hay algunas cosas. ¿Recuerdas unos años cuando hubo, creo que fue
una balacera o un asesinato en Las Tunitas por o una disputa porque se había puesto una comisaría, un destacamento. Un destacamento policial, y que había todo un debate en el Consejo Deliberante sobre qué hacer con eso. Entonces había una lectura que decía, no, la policía es el aparato ideológico del Estado. Y otra lectura que eran los vecinos, pero los dealers se nos llevan a los hijos. Entonces, ¿qué era progre o de izquierda o de derecha? Sostener el destacamento para que esos vecinos pudieran ser cuidados, o pensar que hay un aparato de represión estatal, ¿no? O sea, la disputa era entre quién reprime, el Estado o los dealers, ¿no? Y así que también es muy difícil las categorías, ¿no? Cómo usar las categorías. Pero sí, yo creo que hay una dinámica que es más a la conservación que a la renovación, ¿no? Pero no sería algo de Tandil, sino creo que... De toda la provincia. Y si salimos de la provincia... pero incluso si uno va a Buenos Aires se encuentra también barrios donde esto sucede. Uno piensa, eso es el cosmopolitismo de la gran ciudad, y las identidades barriales son fuertísimas, digamos, ¿no? Por eso uno entiende también que el fútbol de inserción barrial tenga ese impacto, ¿no? Como parte donde se constituye una localía en un universo un tanto mayor. Pero sí está bueno, no tengo una respuesta clara, pero me parece que sí, que hay una... pero digo, si yo pienso que esto es la derecha, tendría que suponer que Aníbal Fernández es el progresismo. No, claro. Es que es como... a eso me refiero sobre las categorías, ¿no? Que a veces las categorías ocultan más que lo que develan, ¿no? Vuelvo con lo que arrancamos, como para finalizar, ¿no? Con el tema de la charla y esto de las clases medias. A pesar de los años y estos 200 años, podemos decir que Tandil puede ser conservador en su pensamiento, pero es una sociedad de clase media. Sí, absolutamente. Creo que después hay sectores, esa clase media también propone una militancia en aspectos que serían reconocidos en el campo del progresismo, ¿no? Quizás la relación sea inversa a una tendencia nacional, ¿no? Acá predominan más las posiciones que tienden a mantener y no las que tienden a renovar. También hay algo de estilo. Por ejemplo, te digo un dato de 1935. En el Ateneo de Cultura Popular, era un centro antifascista de jóvenes, traen una película donde había un desnudo femenino. La película se llamó Éxtasis, era muy famosa y el Vaticano la había prohibido. Estos jóvenes pasan una película, como era la tecnología de la época, y la iglesia sale con su publicación, con los tapones de punta, a señalar esto es pecaminoso. Si uno ve la escena hoy, es una mujer que cabalga en un caballo blanco y en un lago y se ve el torso desnudo. Es de una inocencia increíble a nuestros patrones, pero eso lleva a que los propios socios masones, liberales y radicales conspiren para que se cierre el Ateneo. O sea, los mismos que trabajan. Porque había un acuerdo que rompieron, no podían llevar al los extremos de la época. Hace unos años había una movilización de la cual fui testigo, donde un grupo por los derechos LGBT más, digamos, hizo una vagina con dientes gigante y la expuso en la iglesia central, ¿no? Había un juego de diferencia, quería decir, aquí estamos, elegimos el contrincante, pero si eso quería lograr alguna adhesión, no lo iba a lograr, ¿no? Era más un juego de aquí estamos, de presentación, que de realmente obtención de derechos, ¿no? Y a mí me parece que me recordó lo del 35 eso, porque lo esperable es que nadie los apoyara, o que lo apoyara el mismo grupo que lo generaba, ¿no? Y me parece que ese criterio de clases medias y de buenas maneras que no se tienen que romper, todavía identifica gran parte de esto. Bueno, dejemos que tengan la vida
erótica que quieran. Sí. Pero eso de mostrarlo Claro, ya, tan así, entonces me parece que esos patrones todavía se siguen manteniendo. Ricardo, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Ricardo Parzolini.